Seguimos en este tema en el que ha trabajado Nicolás González y es momento de una entrevista para seguir profundizando sobre este asunto. Sí, para saber más cómo se puede hacer para operar de esta forma, ¿no? Sin estos radares principales de Carrasco. Estamos en contacto ahora con Luis Otegui, que es exdirector de tráfico aéreo. Gracias por estos minutos, Otegui, con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, audiencia. ¿Todo bien? Lo primero para preguntarle, Luis, ¿es seguro y en realidad se puede operar sin los principales radares de Carrasco, en este caso únicamente con el radar del aeropuerto Santa Bernardina de Durazno? Bueno, sí es seguro. Lo que es seguro en detrimento de la agilidad. Las medidas que toman los controladores en este caso es demorar las aeronaves, separarlas más de lo normal. O sea, se separan por tiempo, por distancia, de acuerdo a los reportes de los pilotos, y eso mantiene la seguridad, pero claro, genera muchas demoras. Ahora, tengo entendido, y digo tengo entendido porque sí, yo estoy retirado hace 3 años, más allá de que sigo en contacto con la actividad, tengo entendido que se están poniendo demoras de hasta 1 hora para poder separar las aeronaves. Sí. El radar de Durazno básicamente cubre el centro y norte del país, o sea que es importante porque en esa zona pasan muchas aerovías que van desde Argentina hacia Brasil y todo lo que sale de Buenos Aires hacia Europa, Estados Unidos, etcétera. Y en el caso del sur, en el caso del aeropuerto de Carrasco, ¿el aeropuerto de Carrasco queda a medias ciegas únicamente con el radar de Durazno? Sí, lo que pasa es que el radar de Durazno no tiene alcance para llegar a niveles bajos en el sur del país. Bien. O sea que afecta, estaríamos sin ver en los radares los aeropuertos de Carrasco, Laguna del Sauce y Melilla, Guadami. La Fuerza Aérea... hasta un nivel como de 7.000 pies por lo menos, creo que no agarra nada. Claro. La Fuerza Aérea emitió un comunicado diciendo que los radares de la Fuerza Aérea con la tecnología Indra Lanza 3D van a ser los que van a sustituir de alguna forma los radares de Carrasco mientras no estén operativos. ¿Estos radares están adaptados como para poder, digamos que, manejar los vuelos comerciales? Bueno, no es su propósito, ¿no? Digo, esos son radares militares operados por controladores militares con una formación diferente al controlador civil. Los controladores civiles no conocemos el equipamiento siquiera ni cómo funciona. Y los operadores militares, yo entiendo que no es pertinente que atiendan tránsito civil porque no están preparados para ello. Bien. Los controles procedurales, está bueno que usted, tal vez que trabajó muchos años en esto, explique. Hay países que lo manejan obviamente cuando se cae el sistema, si se caen todos los radares, deben obviamente que instrumentar a través de los controles procedurales. Paraguay, por ejemplo, hasta hace poco lo tenía, lo llevaba a cabo porque no tenía radares. ¿Uruguay lo puede operar con estos controles? No, lo que pasa es que depende, como tú decías bien, digo, Paraguay lo operaba porque no tenía una cobertura radar. Nosotros en situaciones normales tenemos una cobertura total de radar en el espacio aéreo y de esa manera los controladores trabajan, o sea, trabajan con los radares, control radar. El control procedural caduca la habilitación del controlador después de un tiempo que no controla procedural, y al estar controlando radar no se controla procedural porque este sistema de radar es mucho más ágil y hasta más seguro, y pasado un tiempo el controlador pierde la habilitación y en este momento, hasta donde yo tengo entendido, no hay controladores habilitados para control procedural. Ninguno de los que están en torre hoy están habilitados para hacerlo. Bueno, torre controla visual. Los controladores que operan radar son los del Centro de Control Montevideo, que son los que controlan todo el país en realidad, ¿no? Y las torres, o sea, tanto la de Carrasco como todas las demás torres del país, controlan visual, y en el caso de Carrasco, Adami o Laguna del Sauce tienen una pantalla de apoyo radar, pero el control es visual. Luis, ¿usted por qué se fue de la DINASIA? Bueno, yo me jubilé por razones personales, digamos. No pude hacer compatible mi función como director durante 8 años con la administración militar. Digo, yo no sé si ustedes saben cómo funciona, pero la DINASIA
tiene controladores civiles, yo tenía el máximo cargo de controlador técnico civil, y encima mío hay un militar. Y de ahí para arriba hasta el director nacional son militares, o sea, administrativos yo le diría, ¿no? O gerenciales. Y bueno, y resultaba incompatible, digo, el actuar técnico con el entender de los militares que en su momento estaban, ¿no? Que creo que algunos todavía siguen. Eso me llevaba a mí a no poder dirigir, que era mi función, y bueno, entonces opté por retirarme. Bien, vamos a considerar también y a recordarle a la teleaudiencia que desde 1977, época de la dictadura, la aviación civil en realidad es militarizada en el Uruguay. La pregunta que te hago, Luis, ¿por qué todavía sigue bajo la órbita militar la aviación civil en nuestro país, considerando que obviamente ya se volvió la democracia desde el 85 en adelante? Bueno, es una decisión política, indudablemente, porque la Organización Internacional de Aviación Civil le ha hecho al Estado muchas observaciones al respecto, que no debería haber militares gestionando la aviación civil, es una de ellas, pero la más grave es que la DINASIA es quien da el servicio y es quien controla, o sea, que se controlan a sí mismo. Y cuando digo DINASIA digo Fuerza Aérea, ¿no? Entonces digo, no es coherente que quien brinda el servicio sea el que se controle a sí mismo. Y me parece que eso es uno de los grandes déficits que tenemos en cuanto a la organización de la aviación civil. No dicho por mí, dicho por la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI. Bien, una para el final, porque a veces acá nos preguntábamos también en el piso. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué hay tanta burocracia para poder solucionar un radar? Si el principal de Carrasco, que es italiano, se rompió en mayo, ¿por qué hay que esperar a que lleguen los ingenieros italianos a finales de agosto para poder solucionarlo? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, digo, desde mi punto de vista. El tema del mantenimiento, normalmente cuando uno compra un equipo de estas características, como fueron los de Indra, igual que el italiano, se debe comprar un plan de mantenimiento, porque son máquinas y requieren mantenimiento. Yo no sé en este caso si no se le ha hecho el mantenimiento en las fechas previstas, tampoco sé por qué, porque deberían haberse efectuado. Puede ser que se haya sido por problemas burocráticos, como tú decís, o puede ser porque no haya cumplido el Estado con los pagos. Eso la verdad que escapa a mí. Pero tiene que haber un plan de mantenimiento y eso cuesta un dinero y el Estado tiene que pagárselo al proveedor. Por otro lado, nosotros tenemos una dirección de electrónica, que los técnicos de electrónica son quienes deberían estar manteniendo esto, pero esto es absolutamente subjetivo, pero es real. La dirección de electrónica hoy por hoy prácticamente no existe, no tiene funcionarios, estuvieron 20 años sin contratar a nadie y es una función muy importante, muy especializada, que requiere un tiempo. No puedes contratar a un técnico y ponerlo a trabajar mañana, claro, ¿verdad? Y más que deben especializarse en cada uno de los radares. Eso, hasta que yo estuve, hace 3 años, no existía. O sea, los técnicos eran muy pocos y no tenían la actualización, creo, como para trabajar en estos radares. Luis, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. No, ha sido un gusto, a las órdenes siempre. Muy bien, era exdirector de tráfico aéreo, obviamente también dándonos su punto de vista con el conocimiento, con la experiencia de si se puede o no se puede operar de esta forma con los radares principales de Carrasco que están sin funcionar o funcionan muy intermitentemente. Bien, gracias Nicolás. Que pasen bien. Uno se queda pensando como todo seguramente en la casa. En momento de otra pausa en BTV Noticias y ya regresamos.